Bienvenido. Este es el Dr. Timothy Emmerich de Harvest Evangelistic Association. Queremos invitar a ustedes para estudiar la palabra de Dios con nosotros. Por favor, ir y traer su Biblia. Demasiado importante que no simplemente tomar mi sección o lo que estoy enseñando sin tener la evidencia de las Sagradas Escrituras. Muchos cristianos, tristemente, simplemente porque están escuchando algo por radio, por YouTube, lo que sea, o aunque en las iglesias no están dando la palabra de Dios, está dando religión, está dando la dogma de la iglesia o de la denominación, pero no está dando la palabra de Dios. Y hay muchos anticristos y muchos falsos profetas manipulando y tratando de usar la palabra de Dios para engañar a los cristianos y el fin del mundo. Tienes que entender que tú eres responsable de conocer las Escrituras y para que puedas compartir las Escrituras con otros. Por eso nosotros tenemos escrito cada video, cada enseñanza en el sitio de web harvestevangelistikassociation.com. Abajo de eventos actuales, para que puedas imprimirlo, usarlo en su grupo de estudios o grupo de oración o lo que sea, para que tengas algo escrito. Por eso lo hacemos. Varios de ustedes están haciendo eso. Te agradezco, ¿verdad? Que puedes encontrar fuente más de enseñanza para ayudarte de estudiar la palabra de Dios y para enseñar la palabra de Dios. Ahora, esta enseñanza se llama la experiencia pentecostal, la morada del Espíritu Santo en los creyentes, parte 2. ¿Okay? Si no has visto parte 1, por favor, velo. Es muy importante, demasiado importante. Y vamos a estar hablando sobre lenguas. ¿Okay? El don de lenguas que el Espíritu Santo da. Okay. Una de las verdades centrales de la evidencia del Espíritu Santo y de la morada en los creyentes es hablar en lenguas. Y vamos a ver, hablar en lenguas celestiales y hablar en lenguas humanas, ¿okay? Lenguajes. Esta evidencia física es una experiencia espiritual, una prueba convenciente de lo que los creyentes han recibido y recibieran la llenura del Espíritu Santo, además de nacer de nuevo. El Señor Jesucristo y sus apóstoles se detengan y se esperan la llenura del Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo y el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes para que reciban poder de lo alto. Y dice la palabra de Dios que cuando estaban reunidos estaban preguntando al Señor cuándo va a suceder. Dijo, esperar, y el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y lo van a llenar del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo es muy importante. Yo fui nací de nuevo en 1972. Un año después, en 73, yo fui a una campaña de Kenneth Hagin en ese tiempo. Y él empezó a orar por sanación y la llenura del Espíritu Santo de gente. Yo no creía en eso, aunque nací de nuevo, porque todavía no he estudiado la palabra de Dios en completo. Entonces yo fui adelante para probar a ver qué le iba a pasar. Y cuando pasó orando sin tocar personas, había como 5 líneas de personas y 100 personas en cada línea, porque la conferencia era bien grande. Él nomás pasó con su mano para arriba, orando sobre la gente, y boom, 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 caía como yo caí. Y yo estuve afuera como 2 horas, y cuando me desperté, yo estuve hablando en lenguas. ¿Okay? Muy importante la manifestación del don de lenguas, y vamos a estar estudiando sobre eso más adelante también. Abren su Biblia, por favor, en Hechos 2, 1 y 13. Hechos 2, 1 a 13. ¿Ok? Dice, y cuando llegó plenamente el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Demasiado importante. Si quieres ver
la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo en su iglesia, en su grupo de oración. Tienen que ser unánimes, no rencor, resentimiento, hablando de unos a otros, compartiendo, ¿verdad? Para que Dios puede manifestarse en su grupo, que usted personalmente. Si tienes todas esas cosas que he mencionado, no vas a recibir nada, porque el momento que sales de amor, estás caminando en la oscuridad. ¿Okay? Y tienes que entender, caminando el amor es caminando según la palabra de Dios, como dice el Señor, y vas a estar abierto para recibir el Espíritu Santo. Entonces, todos estaban unánimes en un solo lugar, en el aposento alto. Y de repente vino del cielo un ruido como de viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces les aparecieron lenguas divididas como fuego, y una se sentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en otras lenguas espirituales, humanas, vamos a ver, según el Espíritu les daba a hablar. ¿Okay? Todos los dones pertenecen al Espíritu Santo. Nadie es dueño de un solo don. He oído por diferentes personas que dicen que son maestros o cristianos, evangelistas, lo que sea, que yo tengo este don, que yo tengo el don de sanación, y no es cierto. El Espíritu Santo da cuando Él quiere y como Él quiere, para beneficiar la iglesia, no para una sola persona. ¿Okay? El Espíritu Santo es el dador. Nosotros, ¿verdad? Nosotros recibimos como Él quiere que podamos recibir el Espíritu Santo. Versículo 5. Y habitaban en Jerusalén los judíos, hombres piadosos, de todas naciones bajo el cielo. Y cuando se produjo este ruido, la multitud se juntó, estaba confundida, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Ahora, otra vez, los 120 eran judíos, ¿okay? Hebreos, hablaban hebreos, algunos hablaban en griego. Pero cuando ellos bajaran, como vamos a ver, ellos no simplemente hablaban en lenguas celestiales, pero hablaban en lenguas humanas, porque dice que cada uno de diferentes naciones, diferentes lugares, oyeran ellos glorificando a Dios en sus idiomas. Ahora, entonces todos estaban asombrados y maravillados y decían unos a otros: mirad, ¿estos no son galileos todos que estos que hablan? ¿Y cómo es que oímos cada uno nuestra propia lengua en las que nacimos? ¿Okay? Ahora, en versículos 1 a 4 hablaban en lenguas celestiales. ¿Okay? Y también recibieron el don de hablar en lenguas humanas, compartiendo las glorias del Señor a todos ellos, y ellos oyeran en sus propios idiomas, estos judíos glorificando a Dios. Y dice: los creyentes y árabes oímos que hablaban en nuestras propias lenguas las maravillosas obras de Dios. Todos estaban asombrados, perplejos, y decían unos a otros: ¿qué significa esto? Otros burlándose: quizás están llenos de vino. Okay. Nosotros tenemos que recordar que es demasiado importante, que hay mucha gente que no van a creer. Cuando yo he dado mi testimonio, yo fui lleno del Espíritu Santo hablando en lenguas celestiales en 73. 3 años después, aproximadamente en 76, sentí que el Señor me estaba llamando para predicar a los hispanos. Fui con los ancianos de la iglesia, ellos estaban también confirmando esto. El Señor habló en mi espíritu, me dijo: te he llamado para predicar a los hispanos, pero yo no hablaba español. No, unas palabras con otras, pero yo no hablaba español. Entonces, cuando fui con los ancianos de la iglesia, ellos confirmaban la misma llamado que Dios me ha llamado, porque Dios confirmó con ellos también que era cierto, y oraran por mí para que yo pueda recibir cómo hablar en español. Inmediatamente, cuando ellos oraron por mí,
puedo hablar en español, puedo leer en español, escribir en español y hablar en español, y nunca fui a la escuela para eso. Pero el Señor, cuando te llama, te va a dar los dones que necesitas para ser obediente a la visión que le ha dado. Mucha gente no creen en eso porque no han leído la palabra de Dios. Y por eso estoy enseñando estas escrituras para que ellos puedan ver que hay lenguas celestiales y lenguas humanas. Y hay muchos casos alrededor del mundo, cristianos, predicadores, que cuando van a predicar en otro idioma, el Señor lo da en la lengua de esa gente, el idioma de esa gente, y prediquen en ese momento el evangelio como evangelistas, y hay miles que llegan al Señor. Y son personas que no son nacidos en esta tierra, que no son natos de ahí. Entonces tenemos que recordar que Dios es un Dios de maravillas, y Dios ha dado el Espíritu Santo para que tenemos el poder para ser testigos y predicar el evangelio, y el Señor va a confirmar con prodigios y señales grandes, como el don de lenguas, como maravillas de sanaciones, etc., confirmando la palabra de Dios que fue predicado. Hay mucha gente que van a lugar buscando personas para que se sane. Ni un ser humano sana a nadie. Y los brujos dicen que pueden sanar, pero para los cristianos, la única persona que sana es el Espíritu Santo. Y Él usa personas como fuentes de bendecir para glorificar a Dios. Pero primero viene la palabra de Dios, y vamos a estar viendo esto. Ok, entonces vamos a ver la manifestación de hablar en lenguas en Hechos 10, 44 a 46. Hechos 10, 44 a 46. Y otra vez, este está escrito en el sitio de web. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión, que eran los judíos, todos los que han venido con Pedro, quedaran asombrados y de que el don del Espíritu Santo hubiera sido derramado también sobre los gentiles. Hay dos clases de personas en este mundo, ¿okay? Judíos y gentiles. Adelante de Dios, judíos y gentiles. Y como el Espíritu Santo cayó sobre los judíos, también la promesa por fe llegó a los gentiles, porque los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios, ¿okay? Demasiado importante. Cuando Dios da un don, no es para levantar ni un ser humano, es para levantar el reino de Dios, es para ganar almas para su reino. Y nosotros, si Dios nos usa, es algo grandemente lo que está pasando. Mira, en 1773, yo estuve asistiendo a una conferencia aparte de lo que pasó con Kenneth Hagin, en una asamblea bien grande. Había como 600 personas. Y había mucha gente cantando en lenguas y hablando en lenguas y etcétera. Y era maravilloso, ¿verdad? De oír 600 personas glorificando a Dios al mismo tiempo. Entonces cayó un silencio sobre la multitud, y un joven se paró y dio un mensaje en lenguas. El líder del grupo, ya después que el muchacho habló, lo sentó y dijo a la multitud: nosotros vamos a esperar la interpretación de este mensaje. Dios lo ha dado a alguien y vamos a esperar que la persona recibe. Bueno, yo recibí eso. El momento que el muchacho estaba hablando, yo recibí la interpretación de ese mensaje. Pero yo era quizás un año en la fe. Y yo tenía tanto timidez de parar y decir, no, que yo esperé, y pasó como unos 20 minutos. Entonces el líder dijo: yo sé que alguien está aquí, alguien recibió un mensaje, quiero que pases adelante, dame el mensaje, y si yo estoy de acuerdo con lo que usted piensa que la has recibido de Dios, entonces lo vas a dar a la multitud. Yo
muy tímido, temblando. Yo fui adelante, hablé con él, dijo, eso es el mensaje, me dio el micrófono y di el mensaje. ¿Ves? Pero era para glorificar la iglesia, era para glorificar a Dios, no es es el beneficio de la iglesia glorificando a Dios, no para ningún ser humano. Y tengan mucho cuidado cuando personas dicen, yo tengo este don, yo tengo ese don, y bla, 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 y que eso, y ellos quieren alzar el cuello pensando que ellos son la gran cosa. No, corre de esa clase de personas porque no son de Dios, son del diablo. Entonces, el ejemplo anterior de Pedro predicando la palabra de Dios, después de la dramática visión, se le hizo, llenó todo el hombre de bestias inmundas, siendo bajo del cielo. ¿Te acuerdas que él no quería comer, siendo judío, hay cierta comida que no quería comer? Entonces Dios bajó una sábana del cielo y vio diferentes animales que para los judíos eran personas que no podían comer, y él dijo, Señor, ¿qué es esto? Yo no puedo comer cosas así mundanas. Le dijo, lo que yo bendigo, no lo rechace. Esa fue la visión que Dios lo ha dado. Y mientras que Pedro hablaba a Cornelio y a su casa acerca de la remisión de los pecados por la sangre de Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos personas ahí y hablaban en otras lenguas. Otro ejemplo, cayó el Espíritu Santo y empezaban a hablar en lenguas. Esa es la manifestación que una persona está lleno del Espíritu Santo. Y vamos a estar estudiando por qué Dios da el Espíritu Santo, etc. Pero muchas veces de hablar en lenguas, orar en lenguas, el Espíritu Santo usando nosotros para orar en intercesión. Y muchas veces mi esposa y yo, lo que estamos haciendo diferentes cosas, quizás afuera, limpiando, o componiendo, o lo que sea, viene alguien en nuestra mente y empezamos a orar en lenguas por ellos, viene su cara o su nombre, lo que sea, personas que quizás no lo conocemos, ¿verdad? Pero empezamos a interceder por ellos en las lenguas, porque si no, dice el que habla en lenguas angélicas, no habla a los hombres, sino a Dios. Y muchas veces yo no sé por qué estoy intercediendo, no sé por qué lo que está pasando. Puede ser algo que el Señor revela, a veces que no, ¿verdad? Pero otra vez es para glorificar a Dios, ni un ser humano. Entonces en Hechos 11, 15 al 16, dice así: y cuando Pedro comenzó de hablar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de la palabra del Señor que dijo, Juan a la verdad bautizó con agua, pero vosotros seráis bautizados en el Espíritu Santo. ¿Okay? Y dice, así que si Dios les dio a ellos el mismo don que a nosotros, cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para resistir a Dios? Y cuando oyeran estas cosas, callaran, glorificaran a Dios, diciendo, entonces también Dios ha concebido a los gentiles arrepentimiento para vida. Y tengan en cuenta que hablar en lenguas convenció a los hermanos judíos en Jerusalén, que también los judíos también recibieron el don del Espíritu Santo en el momento de la salvación. Según mi experiencia, este es el momento mejor para que las personas sean llenas del Espíritu Santo cuando nacen de nuevo. Muchas veces, cuando he llevado personas a Cristo Jesús, reciben Cristo y empiezan a hablar en lenguas. Hay personas que me han comunicado, ¿verdad? Cuando diferentes enseñanzas, y va a ser igual por esta enseñanza, que usted, si no ha recibido al Señor, vas a recibir al Señor y vas a ser bautizado al Espíritu Santo y vas a hablar en lenguas. El diablo te va a tratar de meter muchas ideas, que estás loco porque no puedes hacer esto, no sabes lo que está diciendo, pero lo estoy enseñando que la palabra de Dios es la palabra de Dios y no debes que tener temor. Y dice que no hay ninguna sugerencia que aquí que los cristianos gentiles tuvieran que esperar para ser llenos del Espíritu Santo. Hay muchas personas, y más que todas las iglesias pentecostales, dicen que uno necesita ser muy santo para recibir el Espíritu Santo y el don de lengua. Y no es cierto. Solamente necesitas ser convertido, entregar tu vida a Cristo.
y vas a ser salvo y lleno del Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo que uno debe que vivir una vida perversa ni nada así. Claro que tenemos que tratar de vivir por el Señor, pero la cosa es que tienes que esperar, no tienes que esperar. Tienes que nomás abrir tu corazón y decir, Señor, estoy entregando mi vida a ti, me arrepiento, Señor, quiero nacer de nuevo, Señor Jesús, entra en mi corazón, y en el mismo momento que eso, Señor, lléname de tu Santo Espíritu, lo va a hacer según tu fe, y vas a hablar en nuevas lenguas. Vamos a ver otro ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios, Ahora recuerda que este lugar, Efesio, estaba lleno de brujería, de idolatría, de perversión. Y Pablo se fue ahí para ministrar al pueblo, para ganarlos para Cristo, ministrar a la iglesia y también parar la obra diabólica que estaba pasando. Hay mucha gente que estaban tratando de engañar a la gente usando el poder del maligno para que ellos queden con ellos. Y la gente que eran magos y todo eso no eran muy contentos con Pablo cuando él los rechazó en el nombre de Cristo Jesús y perdieron el poder del diablo cuando echó fuera demonios. Tienes que recordar que tanto que el Señor está por ti, el diablo está contra ti. Y él va a usar cada cosa que puede hacer para confundir a la persona, para traer confusión y temor y lo que sea. Por eso los digo, estudiar la palabra de Dios. Nosotros tenemos muchos estudios que podemos hacer, sea por escrito, que podemos enviártelos, o quizás por Zoom. Podemos comenzar un estudio bíblico con usted, para usted y su familia, para que puedas conocer la palabra de Dios. Muchas personas están engañados porque no estudian la palabra de Dios. Este no es un juego, este es Dios mismo hablando contigo. Si estás con alguien, diga, la palabra de Dios es Dios hablando contigo. Y la persona debe que decir, la palabra de Dios está hablando contigo también. Y tú debes que decir, la palabra de Dios es Dios hablando conmigo. Por eso el estudio de la palabra es muy importante. Entonces, aconteció que estando Apolos en Corintio, Pablo, pasando por las regiones superiores, llegó a Efesio. Y encontrando a algunos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hay del Espíritu Santo. Y les dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Entonces ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, Juan a la verdad bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en que vendría y después de él, decir, el Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando Pablo le puso sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, hablaban y profetizaban. Significa empezaban a predicar la palabra de Dios, a hablar de las cosas grandes de Dios. Demasiado importante. Demasiado importante. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere usar. Dios te quiere llenar para que puedas ser testigos, para que puedas ganar almas para Él. Eso dijo Cristo. Te voy a enviar el Espíritu Santo para que recibáis poder para ser mis testigos hasta el fin del mundo. Y yo sé que hay una gran división. Hoy mismo recibí un mensaje de una persona de una religión, ¿verdad? Que según ellos que son cristianos, y no les gusta oír la palabra de Dios, que la experiencia pentecostal. Y yo sé que muchos errores por muchas iglesias pentecostales han hecho un circo de las diferentes cosas. Y Dios ha dicho, deben que ser todas las cosas con orden y decentemente. Entonces,
Y hay otro ejemplo de los creyentes gentiles que recibieron la llenura del Espíritu Santo. Todos los hombres eran nuevos conversos y habían sido seguidores de Juan el Bautista. Creían en el mensaje de Juan cuando Pablo vino a ellos y les dijo de que Jesucristo, que era el prometido y que había muerto en la cruz y resucitado, debían que creer en él, ser bautizados en el nombre de él. El Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas. Empezaron a hablar en lenguas, otras lenguas. He visto estas muchas veces en mi propio ministerio. Muchas veces llevando personas a Cristo y cuando ya entregan sus vidas a Cristo o que están liberados del demonio o lo que sea, Dios los bautiza con el Espíritu Santo, lo llena y empiezan a hablar en lenguas. ¿Okay? Así fue mi vida. Cuando ellos oraban por mí, Dios me llenó del Espíritu Santo. Si hablé en 73, si tuve de lenguas celestiales en 75, 76, cuando cayó el Espíritu Santo sobre mí otra vez, comencé de hablar en lenguas humanas, hablando en español. Nunca he ido a la escuela para estudiar español. Puedo leer, hablar como ves y escribir en español. Okay. Y es demasiado importante cuando Dios llama a una persona, Él va a equipar a esa persona para hacer su trabajo, para ser testigos. Testigos de ser del poder de Dios. Testigos para levantar Cristo, para hablar las promesas de Cristo, para que gente se pueda creer y entregar sus vidas a Cristo, ser libres del demonio, libres de la enfermedad, libres del pecado, libres del yugo del pecado. Ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a predicar y vivir por el Señor Jesucristo. Hay muchas personas que están escuchando este testimonio, este mensaje, y que están siendo torturados por ignorancia, torturados quizás por rebelión, que no quieres creer el mensaje. Quizás has sido víctima de iglesias locas, que hacen cosas y muchas cosas la carne y no tiene que ver nada con el espíritu y tú sales corriendo porque dices que esta gente está loca. Yo he visto eso. Yo he tratado de ministrar y enseñar. Yo tengo 52 años caminando con el Señor. ¿No crees que yo he visto todo? Todo que ha hecho gente según en el nombre del Señor. Y son personas completamente fuera de orden, ¿verdad? Por eso y nosotros llevamos estas clases de enseñanzas para enseñar al pueblo de Dios sobre la importancia de vivir por el Señor y seguir la palabra de Dios. Y seguir la palabra de Dios. Y no vas a poder seguir la palabra de Dios si no estudias la palabra de Dios. Hay mucha gente que dice que tienen comezón de oído. Y van a un lugar, otro lugar, otro lugar, otro lugar para ver cosas, ¿verdad? Cosas que, ¿verdad? Que da comezón, que quieren oír. Pero tienes que tener cuidado de lo que estás escuchando. Mucho cuidado. ¿Por qué? Como nosotros predicamos la palabra de Dios, el diablo usa poquito de verdad para atraer gente, para engañarlos y atraparlos con la maldad. Y la única persona que tiene la responsabilidad de ser engañado es tú. Si tú estás siendo engañado es porque no estás estudiando la palabra de Dios. Y otra vez, toda la información al final de cada enseñanza es cómo comunicar con nosotros. Y si tú quieres verdaderamente estudiar la palabra de Dios, con mucho gusto nosotros vamos a enviar. Tenemos como en el Instituto Bíblico, tenemos como ahorita como 30 personas, ¿verdad? Que estamos enviando tarea. La mayoría de ellos están presos, ¿verdad? Tenemos como 16, 17 personas que están recibiendo en la cárcel y lo demás que estamos enviando, ¿verdad? Pero otra vez, no estamos cobrando por los estudios. Quizás nos pueda ayudar para un costo para imprimirlos y enviarlos, pero no lo estamos cobrando. Es gratis. Pero así, aunque así, gente tiene un montón de tiempo para hacer otras cosas, pero muy poquito tiempo para prepararse y estudiar la palabra de Dios. La puerta, las lenguas, ¿verdad?
Las lenguas es una puerta para recibir los demás dones del Espíritu Santo. Cuando el momento que abres tu vida al Señor por el bautismo del Espíritu Santo y manifestar el don de lenguas, es una puerta que el Señor empiece a manifestarse en diferentes maneras. En la palabra de sabiduría, en la palabra de conocimiento, en sanidades, milagros, etc. Otra vez, la palabra de discernimiento, de poder ver en el mundo espiritual, de ver ángeles, de ver demonios. Eso ha pasado regularmente en mi ministerio. Muchos ejemplos de que personas que yo orar por ellos y puedo ver un demonio amarrados alrededor de su cabeza. Están personas al punto de perder sus mentes y locos y lo que sea, ¿verdad? Y puedo orar por ellos y ellos están obedientes y ellos están libres. Hay otras personas que les gustan oír eso, que van al hechicero, que van a brujos y cosas así. Y esa es una abominación de Dios. Es una abominación. Y lo que siembras cosechas. Y estás metido en todas esas cosas, el diablo te tiene por la garganta. Y vamos a estar dando un estudio sobre eso también, sobre la maldad de la hechicería. En este estudio de las Escrituras hemos visto que hablar en lenguas es la señal, evidencia inicial y sobrenatural de la morada del Espíritu Santo en tu vida. ¿Ok? Si eres nacido de nuevo y bautizado en el Espíritu Santo, vas a hablar en lenguas si estás abierto. Hablar en lenguas es la puerta para recibir dones espirituales. Encontré en mi propia vida, mientras más oro y adoro al Señor en lenguas, más manifestaciones he visto en otros dones del Espíritu. En el Espíritu, algunas personas dicen que solo están interesadas en los otros dones del Espíritu, pero no hablar en lenguas por miedo de ser ridiculados. Pero debemos entender que el Espíritu Santo es el dador de todos los dones y nos dice cómo, y nos dice que los buscamos con mucho fervor. En la iglesia de Corintio había una abundancia de personas hablando en lenguas. Todos hablaban en lenguas, pero no había interpretación de lenguas, no había interpretación. Entonces Pablo dijo que eran los únicos 2 o 3 que debían hablar en lenguas y debían que interpretar. No debía presionar al intérprete para que dijera una interpretación, pero ellos guardó silencio en la iglesia hasta que salió. Eso es lo que pasó conmigo en esa gran asamblea. Mucha gente estaba glorificando a Dios en lenguas y cantando y danzando en un tiempo maravilloso. Pero ¿qué pasó? Empezaban a callarse, un silencio grande. Para un joven, dio un mensaje en lenguas. Y cuando él estaba dando el mensaje, yo nomás tenía 1 año en el Señor, si eso. Y cuando él estaba dando ese mensaje en lenguas, yo oí, el Espíritu Santo me estaba dando la interpretación. Pero por miedo, por temor, por timidez, por no ser maduro, lo quería guardar. Porque el diablo dije, no pienses que Dios te está hablando a ti. Tú eres un vil, cochino, pecador. Y sí, yo, gracias a Dios, que yo entregué mi vida a Cristo Jesús y me llenó y me bañó y me perdonó. Pero me usó en ese momento. Y el líder esperó como 20 minutos. Dijo, nosotros no vamos a mover ni vamos a hacer nada más hasta que la persona que recibió la interpretación viene para enfrente. Yo fui, hablé con él, dijo, ese es el mensaje. Párate, me dio el micrófono y di el mensaje. ¿Ves? Di el mensaje para glorificar a Cristo, para levantar y edificar la iglesia. No para Timoteo, no para el líder, no para nadie más. Nosotros los dones del Espíritu Santo nos da para glorificar a Cristo y edificar, hacer fuerte la iglesia de Cristo Jesús. Por eso son los dones. Y cuando predicamos la palabra de Dios y hablamos con el fervor de predicar la palabra de Dios, va a haber señales y grandes. Hay muchas personas ahorita viendo esto que están sufriendo un
diferentes cosas de temor, de miedo, de terror. Han sido ido al Ouija, han sido de brujos y brujas, y Dios te quiere liberar, y vas a ver la liberanza si entregas tu vida sinceramente a Dios. Te vas a salvar y te vas a hablar en lenguas celestiales, y comunica con nosotros, habla con nosotros, vamos a orar por ti, y habla con nosotros para que podamos enviarte la material que necesitas, y para que puedas estudiar la palabra de Dios como Dios quiere, ¿ok? Pero no quedas así callado, simplemente guardando esto. Dice, solo porque algunas personas actúan fuera de orden dentro de una iglesia, no debemos que culpar a Dios o resistimos a hablar en lenguas. Una vez más, si nos dice que deseamos los dones del Espíritu Santo, Él los manifestar como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Ahora, tienes que hacer una decisión. ¿Vas a arrepentirse y entregar tu vida a Cristo y ser lleno del Espíritu Santo si no eres creyente? Y si eres creyente, yo sé que quizás estás en una denominación que no van a aceptar eso. Eso pasó conmigo. Yo recibí en la revelación carismática católica romana, y cuando empecé de abrir mis ojos y ver que Cristo es la respuesta, y tenemos que levantar a Cristo y no tener la idolatría, imágenes y todas esas cosas, las vírgenes y todo eso, claro que me dieron una patada de la iglesia. Y qué bueno, porque yo podía seguir al Señor libremente, estudiar libremente y seguir por 52 años sirviendo al Señor. Ahora, quiero orar por ti. Vas a ver un milagro en su vida en este momento. Y esos espíritus de temor que te están molestando por hechicería, quizás has ido a esos lugares, arrepiéntate, pide perdón a Dios en este momento. Digo, Señor, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Jesucristo, te acepto como mi único Señor y Salvador. Entra en mi corazón, rechazo al diablo. Señor, lléname en este momento, en el nombre de Cristo Jesús, con tu Santo Espíritu, y dame el don de lenguas en este momento. Gracias, Padre, que está sucediendo en este momento. Hermano o hermana en Cristo Jesús, no tengas temor, cierra tus ojos, levanta tu mano, empieza a alabar al Señor. Gracias, Padre Santo, te alabamos, te bendecimos. Tú te alabas, que caiga el Espíritu Santo sobre esas personas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que se levantan glorificando tu nombre, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Mira, yo sé que hay muchas personas que han sido liberados, muchos hermanos y hermanas de Cristo Jesús que han sido bautizados, llenos del Espíritu Santo y hablar en lenguas. Quieren que comuniquen con nosotros para que podamos ayudarte en este nuevo camino. Porque el diablo te va a atacar, el diablo no va a sentar sobre sus manos haciendo nada. ¿Ok? Y Dios te quiere usar para ser testigos hasta el fin del mundo. Amén, amén. Una vez más, este es Dr. Timothy Emmerich con Harvest Evangelistic Association. Quiero que por favor puedas seguir estudiando la palabra de Dios con nosotros. Habla con nosotros. Si puedes, por favor, matricular en el canal, inscribirse en el canal. Eso nos va a ayudar mucho. Que Dios te bendiga grandemente. Bye bye.